Bueno, este poder contemporáneo, el capitalismo, como decía, conecta todos los lugares, se rehace permanentemente, no hay un lugar donde efectuar su corte, no tiene un exterior y tiene a la subjetividad como botín de guerra. Ya conocen la famosa frase célebre de Margaret Thatcher, que los estudiosos del neoliberalismo ahora toman, yo la recogí hace un tiempo, donde ella dice, bueno, la economía es el método, pero el objetivo es el alma. Es decir, el neoliberalismo es la primera instancia en la historia de la humanidad que ya directamente se propone crear un hombre nuevo, pero no al modo del comandante. Es decir, quiere tocar la propia constitución del sujeto porque es lo último que les queda. Es decir, la pregunta sería, para este poder contemporáneo, ¿qué sería lo inapropiable? ¿A partir de qué? Porque esa es la condición de lo político, ¿no? Pensar que tiene que haber, como explicaba Tristán antes, instancias que sean inapropiables para este circuito infernal y circular en donde ya no existe nada que esté. Por ejemplo, no hay ninguna realidad que podamos señalar en este momento en el mapa de lo que está sucediendo que la podamos poner fuera del capitalismo, ¿no? Escribí hace unos días un texto que tuve el honor que la presidenta citara, donde decía, esto es un movimiento circular, por ejemplo, que bombardean países, después se nota un acto terrorista. ¿Hay algo exterior al capitalismo? No. Hay una red de complicidades que no aparece nunca, que es que los grupos terroristas tienen el dinero en Mónaco, que son financiados por Arabia Saudí, que a la vez a nosotros les viene bien el negocio de inventar el bombardeo nuevo que están preparando. No hay en ese sentido acontecimiento alguno. Todo rápidamente queda reabsorbido en el movimiento circular. Por lo tanto, uno podría decir, no sé, mi amigo Zizek publicó un libro que se llama La nueva lucha de clases. Hay un oportunismo en el título, porque pone a los refugiados, pone los actos estos. No. O sea, los refugiados son una gran tragedia social, pero más bien lo que muestran es uno de los grandes proyectos neoliberales, que es que uno muera sin biografía y sin duelo. Por ejemplo, el niño muerto que llegó a la costa ni se va a tener nombre propio, duró unas horas el impacto, porque entre las lógicas de producción de subjetividad del neoliberalismo está que ya no haya más historia, que ya no haya más legados simbólicos, que ya no haya más herencias políticas, que uno no esté obligado a interpretarse a sí mismo en esos legados, que uno no pueda referirse a sus propias historias, que uno no encuentre en ningún lugar más que el empuje permanente a producirse a sí mismo como un empresario de sí, que no quiere decir tener empresas, sino vivir la propia vida en un régimen de rendimiento para el cual uno nunca da la talla, nunca está a la altura. Por lo tanto, también la otra cara del asunto es fabricar con el tiempo endeudados, y la otra cara del asunto es empresarios endeudados y a la vez inempleados estructurales, personas que ya producen plusvalía sin necesidad de trabajar. Esa es otra cuestión muy importante. Se ha roto lo que Marx llamaba la relación capital-trabajo. Se puede perfectamente estar en una villa y circulan drogas, plasma. No es más, como definiríamos en los 70, la no satisfacción de la necesidad de las materiales y vitales. Ahora hay goce en la vida, en el sentido lacaniano del término. Hay drogas, hay fiesta, hay tráfico de armas, que están todo destruido, por supuesto, más destruido que nunca, porque además estás sin recursos simbólicos frente a modos de goce muy potentes, como también no se entiende el neoliberalismo si no es todo el tiempo un empuje a gozar. Es decir, no es displacentero, es todo el tiempo una gran máquina que juega con la hipnosis, que juega con la sugestión, pero sobre todo juega con dos objetos que, bueno, no voy a entrar en esto, pero que Lacan privilegió mucho porque son dos objetos que son los que mejor se escapan a las barreras simbólicas, que son la voz y la mirada, y que introducen un orden de captura en los objetos que tiene una potencia extraordinaria. Dicho sea muy rápido, porque si en un seminario no se puede pensar hoy en día la ideología sin las identificaciones. Es decir, las identificaciones juegan un rol inesperado, hasta tal punto que la gente es capaz de hacerse daño a sí misma para hacerle daño a nosotros.
La nueva maldad no es el individualismo. La nueva maldad es: yo me voy a destruir, pero te destruyo. Lo que un señor acá me corroboró esta tesis, que escribí en mi último libro, que me dijo: prefiero estar mal con Macri que seguir con Cristina. O sea, reconocía que estaba peor, ¿no? O sea que él, con tal de atacar lo que él odiaba, se entregaba a su propia autodestrucción sin ningún problema. O sea, este no era ya un creído de que todo le iba mejor. Me reconoció que iba todo fatal, ¿no? Pero que él no soportaba, ¿no? O sea que hay un nuevo tipo de maldad que consiste en: bueno, te voy a joder, pero te voy a... y que está muy ligado a los fenómenos de identificación promovidos desde los medios, en donde la voz y la mirada, como decía antes, juegan un papel que excede el campo de la comunicación, el campo de la información, y que más bien pertenecen a lógicas de construcción misma de la subjetividad que están capturadas en este movimiento circular, en donde está todo el tiempo una orden implícita de realizarse. Tristán habló de la autoayuda. Yo tengo la tesis de que, así como Max Weber dijo que era impensable el capitalismo sin la ética protestante, el neoliberalismo es impensable sin la autoayuda. Es decir, las narrativas de autorrealización, que son terribles porque además te obligan a ser cada vez más idiota e infeliz, porque resulta que lees el libro y crees que está destinado para vos, lo lees como si el libro hablara de vos mismo, y vendió 48 millones de ejemplares y producen este efecto. Yo me reconozco que soy incapaz de escribirlo, digo, ¿cómo logran? Porque el tipo dice: me he sentido reconocido en todo lo que leí, ¿no? El libro tiene el mismo circuito que el que escribía Freud del superyo, ¿no? Que es un tribunal con el que uno quiere cumplir y el tribunal te dice: no, no has cumplido. No, pero ¿cómo? Si me amargué las vacaciones, trabajé todo el día, arruiné todas las noches que tenía para divertirme trabajando. Sí, pero no es suficiente. Entonces, el libro de autoayuda también funciona como cuando uno toma agua para aplacar la sed y aumenta la sed, porque primero te proponen un montón de obstáculos, luego cómo superarlos, y al final, al poco tiempo, terminas siendo más culpable que antes de haberlo leído, porque no das la talla, y por eso hay una epidemia general de depresión, y nunca la gente fue más infeliz que ahora, desde que es obligatorio ser feliz. Es decir, el periodo en donde no era obligatorio ser feliz, que es una cosa, por ejemplo, que me parece increíble, no existía en mi juventud. La gente no se arreglaba como podía, pero desde que se volvió obligatorio ser feliz, sano, la gente se siente hasta culpable de morir. O sea, una especie de barbaridad extrema que solo se puede entender si el neoliberalismo no es solo en su esencia algo económico, sino también una fábrica de subjetividad, que obliga a pensar, como decía antes, en lo inapropiable. Lo inapropiable estaría del lado de la hegemonía, pero cuidado, claro, la hegemonía en el sentido estricto, no como la utilizamos sustantivamente en nuestro léxico, la hegemonía en el sentido, como por ejemplo Ernesto fue capaz de pensarla. Yo creo que Ernesto tuvo primero una idea brillante, que es partir del punto de que una hegemonía se debe construir a través de demandas insatisfechas que no fueron resueltas institucionalmente. El punto de partida de esto es muy material y muy concreto. Las demandas insatisfechas, o sea, en este sentido no es como Badiou, que dice: no, es la idea, o sí la ruptura. Ernesto, gracias a que pensó la lógica política no desde el mayo del 68, que es una cosa sencillísima al lado del peronismo, y la pensó desde el peronismo, realmente ahí entendió cómo es que se construye una voluntad colectiva, cómo se construye el pueblo. Se construye, quiere decir que no están dadas nunca de antemano, quiere decir que no son sujetos históricos, quiere decir que ahí uno no puede decir el pueblo. El pueblo es raro y emerge cada tanto, y emerge si se lo construye, y si no se lo articula, no está. Es solo una idea romántica o metafísica, es decir, ahí está el pueblo. No, el pueblo tiene episodios donde emerge gracias a la articulación política.
sentido, esto es muy claro porque dice el punto de partida de la construcción es la demanda no satisfecha por las instituciones. Ingresamos al momento populista cuando esas demandas insatisfechas, que son todas diferentes, se articulan en una cadena equivalencial alrededor de un significante que, siendo una de esas demandas, sin embargo termina representándolas de manera fallida a todas. He resumido brutalmente, con perdón. Pero, cuidado, ya de entrada vemos en la hegemonía cosas muy inestables. Primero, las diferencias entre las demandas no se suprimen nunca, se mantienen siempre. Luego, ese significante que las logra articular no termina nunca de representar exhaustivamente a todas esas demandas, así que siempre hay como un principio de malestar en la hegemonía. A diferencia del poder, que es homogéneo y que conecta a todos los lugares, la hegemonía tiene que soportar algo diferente a la producción de la subjetividad. La hegemonía se hace con el sujeto, no con la subjetividad. Esta es una conclusión metodológica de las ciencias sociales y en filosofía en la que trato de intervenir en distintos polos. La hegemonía se hace con el sujeto y esas demandas insatisfechas que el sujeto vehiculiza también tienen un problema, que es que una vez que las satisfaces, o las satisfaces, según en qué audiencia estamos hablando, el tipo puede decir, bueno, ya me han satisfecho la demanda, ¿yo qué tengo que ver con el que sigue con la demanda insatisfecha? O sea, hay un peligro que varios marxistas han entrado en el debate, reconociéndole a Ernesto toda la gran potencia teórica de su lectura de Gramsci y de Lacan, reuniéndolos con el peronismo, pero es verdad que la observación es, bien, las demandas insatisfechas se articulan, pero ¿qué pasa si uno que ya satisface la demanda dice, pero la verdad es que no estoy en esta cadena equivalencial? Como ya tengo satisfecha la demanda, ¿qué es lo que algunos marxistas con los que he debatido allá, y Ernesto también, íbamos juntos a unos seminarios, los marxistas decían, ustedes generaron consumidores que se les volvieron en contra, porque claro, como ustedes, esto no tiene salida, porque si los escuchás a ellos, ¿qué tenés que hacer? Dejar a la gente muriéndose de hambre siempre para que no sean nunca satisfechos en su demanda con el supuesto de que algún día van a hacer la revolución. O sea que es un debate que no tiene salida y yo creo que la opción correcta es decir, probemos siempre la construcción hegemónica. O sea, partamos de las demandas insatisfechas y tratemos de articular la cadena equivalencial. La cadena equivalencial muestra algo de mucha importancia en esta coyuntura argentina, y con esto finalizo, que es que no podés nunca volver a reproducir lo anterior. Es decir, por importante y definitivo que haya sido el legado kirchnerista, por importante y crucial que sea su referencia, por definitiva que sea como punto de partida su referencia, si se va a constituir de nuevo una voluntad colectiva, la condición que uno tiene que pensar por una cuestión de la lógica, no por un problema de lo que uno quiera. No es que uno no quiera esto o quiera esto otro, es que no la podemos reproducir de manera idéntica, porque las cadenas equivalenciales tienen en cada coyuntura un modo específico de articulación, un modo específico de hacer emerger esa voluntad colectiva y un modo específico del otro elemento crucial, que es la experiencia nacional y popular, que es el trazado de la frontera antagónica, que es el verdadero lío, porque en general los políticos juegan como fronteras flotantes, no antagónicas. Es decir, en general hacen como si hubiera un antagonismo, pero inmediatamente ese antagonismo es flotante. Un ejemplo de esto es el Partido Socialista en España, que es incapaz de asumir el antagonismo, y acá en Argentina creo que sobran los ejemplos, y no me estoy refiriendo al gobierno, me refiero a la oposición que hace todo el tiempo un pseudo, un simulacro de antagonismo que no lo es, porque está constituido en el carácter flotante del cual procede. Entonces, una situación popular exige la definición clara del antagonismo. El gran problema de Europa es que le cedió el trazado de la frontera antagónica a la ultraderecha, y así están las cosas, ¿no? A
crecido en todas partes y por suerte en España asumieron la palabra patria, la palabra soberanía, la palabra, asumieron el antagonismo y la construcción de una voluntad colectiva, un sector que viene de otro lado y que intentó allá lo nacional y popular, que es Podemos. Por suerte pasó esto, pero en general la idea del consenso que maneja toda la socialdemocracia neoliberal, más las derechas neoliberales, ha hecho que sea solo la ultraderecha la que se plante en un supuesto antagonismo falso, porque por ejemplo la señora Le Pen habla del capitalismo, habla en contra del Fondo Monetario Internacional, habla en contra del euro, pero en realidad todo esto termina persiguiendo a los extranjeros. Esa es otra cosa que no admito y que me diferencia de otros teóricos. Populismo de izquierda, populismo de derecha. Yo no creo que sea populismo de derecha. Creo que el populismo es siempre, si tiene que serlo, de izquierda. Porque los movimientos, por ejemplo, muchos amigos que incluso siguen a Cro dicen allá, Chantal misma, Podemos populismo de izquierda, Le Pen populismo de derecha. No, el lepenismo está construido como movimiento identitario. Es una totalidad que se constituye en base al extranjero que te amenaza la identidad y que su cometido último es eliminar a ese extranjero que es la amenaza para la identidad de la nación francesa. Una experiencia populista de verdad, desde el peronismo hasta el kirchnerismo, jamás se basó en la estructura identitaria. Jamás. Es decir, organizó, lo que es distinto, una identidad colectiva, pero no en base a la xenofobia, no en base a la exclusión del otro. Bueno, de hecho, nuestra presidenta tuvo la formuladísima fórmula de la patria es el otro, que está en la antípoda de las lógicas de segregación y exclusión constitutiva de estos supuestos populismos de derecha que no son populismo. Bueno, entonces he tratado de manera muy rápida, y disculpen la velocidad porque sería un tema que habría que de diferenciar el poder de la hegemonía, y simplemente termino con un gran debate que siempre hay con respecto a los medios de comunicación. Allá hay una tradición que también hay aquí de si vas al medio de comunicación, ya tu discurso está secretado de antemano y digas lo que digas, tu enunciación ya está arrebatada por la propia matriz dominante del aparato comunicacional y por digamos, los capitales concentrados que rigen la cadena. Con lo cual, está la idea de la sustracción y no ir. No comparto esta idea. Es decir, yo pienso que en la aventura de construir una hegemonía, que en definitiva, si somos precisos, es la aventura de una experiencia contrahegemónica la que hacemos, porque nada nos garantiza atravesar toda la estructura del poder. Lo que podemos hacer es algo contrahegemónico. Y ahí hay que arriesgarse a transitar los resquicios, los lugares. Es decir, no se puede hacer como hace cierta izquierda pura que dice no voy, no participo, ¿no? Hay que encontrar en qué lógica se participa, de qué manera se da testimonio. Ese es un elemento muy importante. El testimonio es lo contrario de la producción de subjetividad neoliberal. Lo hablábamos ayer en una experiencia de territorios clínicos de la memoria. El testimonio sí que verdaderamente es una experiencia de sujeto, es una experiencia que tiene que respetar mucho lo imposible. En el testimonio uno da cuenta de una experiencia de la que nunca se puede dar cuenta del todo. Ahí sí que hay verdad. Mientras que la producción de subjetividad te hace creer que se puede decir todo, mostrar todo, revelar todo. Hasta han aprendido a mostrar el horror y usar eso para velar el horror. Es decir, han logrado estrategias donde la pantalla misma, o sea, el horror lo muestran todo el tiempo. Muestran todo el tiempo desastres de todo tipo. No, el encubrimiento no es no hablamos de esto, sino que lo mostramos de tal manera que no tenga ninguna consecuencia. Porque el proyecto final es producir una subjetividad donde nada tenga consecuencias, donde te puedan mostrar 200.000 películas del Holocausto, 3.000 documentales de los campos de concentración, 500.000 cosas sobre lo acaecido como terrible y tragedia en un país y que no te ocurra nada. O que lo que te ocurra no conduzca
conozca ninguna experiencia de lo político, porque por ejemplo en España se da este fenómeno. Hay miles de voluntarios, es el país que más voluntarios tiene, que van a África, a Bolivia, arriesgan su vida incluso. Conozco un grupo de muchachas que salen a la noche con una soria a rescatar del mar a los refugiados. O sea, es en cierta forma admirable cuando uno ve estas vidas de estas personas que se ponen en riesgo para ver si encuentran a una mujer flotando en el mar. Ahora, nunca están articuladas políticamente. O sea, es un fenómeno que se produce en la lógica también de la solidaridad, algo que los medios también favorecen muchísimo, ¿no? Ser solidarios, estar en una convivencia, construir ciudadanía, pero claro, lo que está verdaderamente prescrito es hacer una experiencia de lo político transformadora, porque bastó que apareciera una en la escena para que esos medios supuestamente heterogéneos entre sí, que obedecen a capitales distintos, se pusieran durante 8 meses de acuerdo para poner a Venezuela en la tapa. Porque cuando vieron que Podemos, mientras estaban en la plaza eran simpáticos, pero cuando se transformaron en una organización política que quería ir por el asunto, apareció de golpe un país donde la gente no hubiera salido, se llegaron en el mapa, salió diariamente en portada del ABC, del País, de La Razón, el gran doblete. Irán, Venezuela, les cayó encima. Así que yo los bromeaba y decía, empiezan a acostumbrarse a esta medicina, muchachos, porque allá hubo con este tema varios años de tener que estar. Ellos no conocían esto, ellos al principio estaban perplejos, decían, pero ¿cómo pueden sacarnos todos los días a Venezuela? El embajador de Venezuela me dijo que contó en una semana 57 intervenciones en la prensa sobre Venezuela. Es decir, una cosa increíble. Bueno, les agradezco.